Muy buenos días y bienvenidos a el módulo del día de hoy. El día de hoy vamos a retomar el tema que dejamos por ahí pendiente, que fue marketing emocional. De cierta manera estamos otra vez reiniciando el módulo. Primero, para los que faltaron, podamos ponernos por ahí al día otra vez. Y segundo, porque tiene algunos días, digamos así, que empezamos a ver el módulo y que lo dejamos por ahí pendientes para pasar a otros temas como fue el examen. Entonces, retomamos desde el principio el tema de marketing emocional, dando un repaso, por ende, a los términos que hemos visto, para entonces continuar con algunos conceptos muchísimo más estructurados. ¿Qué es una emoción? Muchas veces vemos esta palabrita que tenemos por aquí, pero pocas veces la podemos definir. ¿Qué es una emoción para ustedes? Cuando decimos emoción, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? O mejor dicho, al corazón. ¿Cómo podemos entonces definir la palabra emoción? ¿Será que la palabra emoción la podamos describir como sentimiento? Y si es así, entonces, ¿qué es un sentimiento? ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Y cómo es que podemos utilizar marketing dentro de lo sentimental o dentro de una emoción? Un sentimiento lo podemos definir como una sensación, vamos a decirlo así, que acapara los sentidos. ¿Cierto? Eso es una emoción, eso es un sentimiento, y por ende el marketing últimamente se ha dedicado mucho a dar este tipo de mensajes, a utilizar la emoción o el sentimiento como estrategia para persuadir al cliente y por ende obtener las compras de los productos o la contratación de servicios que nosotros buscamos en el mercado externo. Cuando hablamos de marketing emocional, entonces, estamos hablando de 6 ramas, por decirlo así, distintas dentro de la mercadotecnia. Cuando hablamos de marketing emocional, estamos hablando del branding, que ahorita lo vamos a ver en subsecuentes clases de manera más profunda. Estamos hablando también de los usuarios o los consumidores, crear un vínculo afectivo por medio de emociones con ellos. Yo sé que en pasadas clases estábamos diciendo que la promoción de ventas se trata de crear de crear un compromiso del consumidor con la marca. Pero bueno, cuando hablamos de compromiso del consumidor con la marca, estamos hablando de promociones, descuentos, meses sin intereses, bonificaciones, etcétera, etcétera. Pero cuando yo hablo del vínculo afectivo, estoy hablando de una cuestión totalmente distinta. Porque aquí no estoy englobando, digamos así, la promoción común y corriente, no estoy englobando un 2x1, un 15%, 30% de descuento, sino lo que estoy englobando entonces son emociones. ¿Y cuál es más difícil? Depende, digamos así, del punto de vista de cada quien, pero sí, lo que quiero dejar en claro es que el compromiso del cual hablamos en promoción de ventas y el marketing emocional en esta parte del vínculo afectivo del cliente con la marca es algo completamente distinto. Estamos también hablando de crear experiencias con el usuario y vamos a pensarlo seriamente. ¿Qué es una experiencia? ¿Cómo podemos definir la palabra experiencia? ¿La podríamos definir como una vivencia? ¿Como algo que se nos queda en la mente para toda la vida? Sí, eso es una experiencia. Y bueno, cuando hablamos de marketing emocional, lo que también le queremos dar entonces al usuario es una vivencia, ¿cierto? Algo que recuerde, digamos así, para toda su vida y que logre entonces plasmar mi marca en la mente y el corazón del consumidor. Estamos hablando también de marketing de contenidos, y buenos contenidos que no sean solamente interesantes, pero sí contenidos que lleguen, digamos así, a las fibras sensibles del consumidor. Y por ende, estos 5 que tenemos por aquí, estas 5 fases o estos 5 ramas, digamos, del marketing emocional, lo que yo quiero lograr es un love mark. Es decir, no solo quiero un consumidor, pero lo que quiero también es un amante de la marca, ¿cierto? No que le guste nada más mi marca, no que nada más le gusten mis productos o mis servicios, sino que realmente
amen mi marca y entonces sea un cliente que no nada más tenga un compromiso con mi marca, sino que tenga un vínculo afectivo y un vínculo emocional por el producto o el servicio que les estoy yo ofreciendo. Y bueno, nos dice por aquí que la disciplina dentro del marketing, que crea una marca a través de una estrategia, con el fin de lograr un vínculo afectivo con sus clientes o futuros clientes. ¿Para qué? Estos sientan la marca como algo propio y necesiten ser parte de ella. Les repito entonces, el marketing emocional es que estas personas se sientan parte de mi marca. Pero no nada más a través de promociones, no nada más a través de descuentos o meses sin intereses o lo que sea, sino lo que queremos es lograr que ese cliente sea parte de mi marca, pero por medio de hacerlo sentir parte de la marca, incluirlo dentro de la estrategia, hacerlo sentir afectivamente aceptado, vamos a decirlo así, en mi marca. Que todo, digamos, y aunque se escuche algo cursi y algo tal vez algo superficial, pero que todo ese amor, vamos a decirlo así, que yo pongo al momento de realizar un producto o un servicio, sea también trasladado y reflejado en el usuario. ¿Por qué? Y tal vez nos vayamos a escuchar algo fríos o algo por ahí medio interesados, por decirlo de alguna manera, pero las emociones venden, ¿cierto? Y no estoy hablando de engañar al usuario, por supuesto que no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las emociones como una herramienta de venta. Cuando realmente le transmito al consumidor una emoción real, verídica y fidedigna, el consumidor es muchísimo más persuadido por estas sensaciones y por ende puedo aumentar mis ventas de manera importante, siempre y cuando no lo engañe yo. Porque si yo quiero hacer marketing emocional engañando a un consumidor, lo que voy a crear en ellos es el despecho y el rencor al comprar un producto y realmente que se den cuenta que no eran lo que esperaban y por ende voy a fracasar en el mercado. Al cliente no se le engaña, al cliente se le persuade, al cliente se le enamora, pero de ninguna manera se le engatusa o se le engaña. Quiero que quede muy claro ese concepto. Entonces, tenemos dos palabras aquí que son sumamente utilizadas en marketing. La primera es la palabra persuasión y la segunda es la palabra motivación. Cuando hablamos de la persuasión, estamos hablando de convencer al cliente de que compre mi producto o mi marca, y la persuasión cae directamente en la razón, es decir, en el cerebro. Y está bien, quiero decir, la persuasión es una variable, digamos así, que tiene que ver más con el raciocinio que con el sentimentalismo, ¿cierto? La persuasión, por ende, se relaciona más con la capacidad analítica del ser humano y la capacidad de raciocinio de éste. Mientras que la motivación tiene que ver directamente con las emociones, es decir, lo que podemos provocar en el cliente para que esté feliz y por ende compre, digamos así, mi marca o mi producto o mi servicio. ¿Cuál es el que se utiliza más en marketing emocional? Pues obviamente los dos, tanto la persuasión, pero también la motivación. Pero repito, no la motivación hablando de precios bajos, no la motivación hablando de descuentos, no la motivación hablando de meses sin intereses. No, esto no es la motivación que necesitamos en marketing emocional. La motivación que necesitamos en marketing emocional obviamente es emociones. Simples y llanas emociones es lo que yo necesito en este caso, ¿sí? Y voy a motivar, digamos así, al cliente de esta manera, con sentimientos, emociones, pero también lo tengo que persuadir mediante el raciocinio. Y la combinación de estas dos cosas nos va a dar como resultado, hablando de marketing emocional, éxito, ventas, posicionamiento, persuasión y motivación para que ese cliente que está allá afuera en ese mercado externo compre mi producto, compre mi marca y se vea satisfecho con lo que le estoy vendiendo. Entonces, persuasión y motivación son factores elementales en marketing emocional.
¿Qué es la persuasión y cómo se logra? Les decía yo, la persuasión la podemos relacionar con la palabra convencer. La persuasión, entonces, por ende, se logra mediante la razón, es decir, mediante el análisis que pudiera hacer el cliente sobre mi producto. Y yo me tengo que asegurar que este análisis que vaya a hacer mi consumidor sea, obviamente, efectivo e inclinado hacia la compra de mi producto. Repito, la persuasión se logra mediante la razón y tenemos que asegurarnos que cuando este consumidor haga un análisis de mi producto, tengo que asegurarme que ese análisis que va a hacer el consumidor sea efectivo e inclinado hacia la compra. Ahora imagínense manejar o combinar, este análisis con sentimientos y emociones. Es una herramienta poderosísima, siempre y cuando se logre llegar con la verdad, con información fidedigna y con un producto o servicio de calidad que supere de manera amplia las expectativas del cliente. La persuasión lo podemos hablar también con las siguientes preguntas, o lo podemos expresar, con las siguientes preguntas. La persuasión, cuando el cliente está siendo persuadido por mi producto o mi servicio, tenemos que responder a las siguientes preguntas. Vamos a pensar en un producto X. Pongan en su mente un producto o un servicio que quieran vender. ¿Ya lo tenemos? Vamos a pensar en un producto o en un servicio y ahora, ya que tenemos ese producto o ese servicio en la mente, vamos a pensar en un consumidor para ese producto o ese servicio. ¿Ya lo tenemos? Ya tenemos producto o servicio y ya tenemos también en la mente al consumidor que va a comprar ese producto o ese servicio. ¿Cómo vamos a persuadir al cliente? Vamos a imaginarnos producto y consumidor. Lo vamos a persuadir contestando a las siguientes preguntas. ¿Qué decimos? ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo digo? ¿Para quién lo digo? ¿Y con qué fin? ¿Vamos bien hasta acá? La persuasión se logra contestando a esos 5 cuestionamientos. ¿Vamos bien? ¿Qué voy a decir? ¿Quién lo va a decir? ¿Cómo lo va a decir? ¿Para quién lo va a decir? ¿Y con qué fin lo voy a decir? La persuasión es cuestión de raciocinio, de análisis, de alcanzar, la capacidad de alcanzar el convencimiento del consumidor por medio del análisis que éste hace de mi producto o de mi servicio. Por ende, la persuasión es parte del marketing emocional o marketing sentimental. Sí, lo es y en gran medida. La imaginación crea la realidad. Esta es una frase que me gusta mucho realmente, porque vamos a dejar de lado ya entonces el raciocinio, vamos a dejar de lado el aspecto objetivo, vamos a decirlo así, objetivo, con sus respectivas medidas. Vamos a dejar el ámbito objetivo de la persuasión y del análisis y vamos a entrar entonces al ámbito de los sentimientos. Cuando hablamos de la imaginación, estamos hablando de un campo donde yo puedo crear lo que yo quiera. Y vamos a intentarlo. Yo en este momento me estoy imaginando un dragón amarillo con motas moradas, alas negras y que tiene una borla de peluche al final de su cola. ¿Imaginación? Sí, lo estoy creando en mi mente. Sé que no existe y tal vez ustedes jamás se habían imaginado ese animal, pero yo me lo acabo de imaginar. Tengo la imagen fresca en mi mente. Entonces, lo que yo quiero decir, y tal vez de manera lógica, pues sí, el ser humano puede transformar en su mente o crear en su mente lo que se le ocurra, ¿cierto? Y por ende, entonces, podemos crear nosotros cualquier tipo de estrategia que se nos ocurra para llegar al corazón del cliente. ¿Vamos bien? La imaginación
crea la realidad. ¿Es cierto? Sí, sí es cierto. La imaginación es poderosísima, porque la imaginación va ligada a la creatividad. Y cuando la imaginación y la creatividad van de la mano para tratar de llegar al corazón de un cliente y venderle un producto o un servicio, tenemos entonces un arma excelente para obtener ¿qué? Ventas. Y decíamos que al final de todo, ¿cuál es el fin primordial de la mercadotecnia? Ventas, efectivo, aumentar, digamos, el flujo de dinero y de ventas que tengo en la empresa. Les repito, no quiero decir que nos veamos aquí muy mercenarios y queremos jugar con los sentimientos de las personas. No, nada de eso. Pero si logramos hablarle con la verdad y crear una estrategia emocional que le llegue al corazón, por medio de la persuasión y por medio de la motivación, creando esto con imaginación y creatividad, vamos a lograr las metas que queremos. La motivación de la marca. Ya vimos entonces qué es la persuasión, ya vimos qué es cómo se logra mediante el raciocinio. Ahora vamos a ver cómo vamos a lograr esa motivación. ¿Cómo vamos a lograr que el consumidor se enamore de mi producto o se enamore de mi servicio? ¿Cómo llegar al corazón de estas personas? La motivación entonces se logra contestando a los siguientes 5 cuestionamientos que tenemos por acá. Primero, ¿podríamos crear una necesidad inexistente? Sí, podría ser. Y vamos a verlo de esta manera y les pongo el primer ejemplo. Ya saben que a mí me encanta la empresa Apple. Yo creo que realmente tengo incluso hasta un vínculo de cierta manera afectivo con la empresa. Pero bueno, es otra historia, me estoy desviando un poco del tema interesante. Apple creó una necesidad que no existía hace ya algún tiempo, la cual era tener música en tu bolsillo. ¿Se acuerdan de ese producto? ¿Cómo se llamaba? Exactamente. Estamos hablando del famoso iPod. Y el iPod entonces se empezó a vender primero con una estrategia de marketing, digamos, tradicional, llegando sobre todo por medio de la innovación y por medio de estrategias modernas en cuanto a marketing digital se refiere. Pero después, para una segunda parte, digamos así, Apple cambió la manera de comercializar el producto y se empezó a ir más por la cuestión sentimental. ¿Le funcionó a Apple esta situación? Por supuesto que sí, ¿no? Es decir, las imágenes de estas siluetas de jóvenes que escuchaban música, o el simplemente poner poner en un comercial, música romántica para anunciar el producto, obviamente eso es motivación, ¿cierto? La persuasión va de la mano del diseño, de la imagen del producto y de la capacidad y utilidad que tiene el producto, sí, pero la motivación, digamos así, es el último, por decirlo así, el último empujón que le damos al consumidor para que compre mi producto. ¿Despertar una necesidad que el usuario ignora? Pues sí, muy relacionada con la primera. El usuario, y decía muy bien Steve Jobs, y me gustaba mucho esa frase, decía, el usuario o el cliente no sabe lo que quiere. Tal vez un poco polémica la frase, tal vez un poco fría por ahí o radical, pero a veces es cierto, el cliente no sabe lo que quiere. Y eso decía Steve Jobs y eso lo ponía en marcha, digamos, al momento de hacer marketing sentimental, porque creamos entonces una sorpresa en el consumidor, ¿cierto? Una sensación que no había sentido antes en cuanto a un producto o un servicio. Y entonces, de esa manera lo que logramos es motivar a consumir esa marca y sobre todo el producto del cual estamos hablando. Identificación de la historia con el consumidor. Pues sí, por supuesto. Lo que necesitamos también es identificar o aterrizar, digamos, ese producto a la historia del consumidor, ¿cierto? Dicen por ahí que una vida se puede contar o se puede expresar a través de la música. Y bueno, iPod hizo eso en su momento. Aterrizó, digamos así, las canciones más populares, las canciones más sentimentales o que podían dejar marca en un consumidor y las aterrizó a la historia de las personas. Y por ende, el marketing emocional es también captar la atención del consumidor, pero sobre todo enamorarle. Y repito, no enamorarle nada más con descuentos, bonos, meses sin interés, etcétera, etcétera. Es enamorarle, digamos así, mediante la utilidad
que puede tener con un producto, mediante la innovación, mediante la persuasión, mediante el corazón, sentimientos, expresiones, motivaciones, ese empujoncito que le falta, ¿cierto? Enamorarle al 100% con el producto o el servicio el cual estoy vendiendo. Y por último, para acabar el día de hoy, la primera parte de marketing emocional, y mañana continuamos con la segunda parte de este módulo. Estamos hablando entonces que el marketing emocional lo que busca es crear love marks, nos decía el señor Kotler. Love marks es enamorar a tus clientes con las marcas, con tu marca. Y es enamorarlo de tal manera que creemos entonces un vínculo afectivo hacia la marca. Y hay varias empresas que lo han hecho. Es decir, Apple es una de ellas, por ejemplo, que lo ha logrado en los últimos 15, 20 años, vamos a decirlo así. Pero también hay marcas, por ejemplo, como Nintendo. Yo sé que todos conocemos qué es Nintendo. Y Nintendo tal vez lo hizo de cierta manera sin querer, ¿cierto? Estamos hablando de aquellas consolas de videojuegos que salían en el año 1985, sobre todo el Nintendo NES. Y entonces lo que hace Nintendo, más o menos unos 32 años después, en el año 2017, es relanzar el producto que había lanzado en 1985 en una versión miniatura. ¿Creen ustedes que ese producto creó un lazo afectivo con la gente? Sí, sí lo hizo. Creó, vamos a decirlo así, un vínculo afectivo de la empresa mediante ese producto con el mercado que solía consumir ese producto antes. Y por ende esas personas que compran ese producto por nostalgia, ¿lo comparten con quién? Con sus hijos, ¿cierto? Y así los hijos también, digamos, entran o son captados, por decirlo así, dentro del ámbito mercadológico de la empresa. Entonces, es excelente el marketing emocional siempre y cuando se haga de manera verdadera y siempre y cuando se haga de manera fidedigna. Ese también es un ejemplo que a mí me gusta mucho, hablar del famoso mini NES, digamos así, ¿no? ¿Cómo es posible que a una empresa se le haya ocurrido esa genialidad de sacar 32 años después un producto que sacó en 1985, empaquetarlo de la misma manera en que venía en esos años, crear ese sentimiento de nostalgia en el consumidor y ese consumidor ya con ese vínculo afectivo con la marca, recordando su infancia y los buenos tiempos que pasó con ese producto y empezar a compartirlo con sus hijos? Y los hijos entonces también se vuelven parte de ese mercado cautivo de esa empresa. Entonces, resumiendo, lo que queremos es esto: amantes de la marca. Queremos amantes de mi producto o de mi servicio. No solo queremos clientes satisfechos, queremos entonces también clientes enamorados de mis productos o de mis servicios. Llegamos hasta aquí el día de hoy. Mañana continuamos con la segunda parte de marketing sentimental. Muchas gracias. Mañana estoy subiendo la tarea en el transcurso del día junto con este video. Que tengan un excelente domingo y nos vemos el día de mañana. Hasta luego y muchas gracias.